Fuego y sangre desde el azul cielo. Fue precisamente el 6 de noviembre de 1985 en que 35 guerrilleros del M-19 se toman por asalto la cúpula del Poder Judicial. Hay aquí como objetivo muchos casos de tipo judicial en la Corte Suprema. Hay en juego extradiciones. Hay muchas reflexiones sobre la tragedia que partió en dos la historia del país y que todavía aún la verdad no ha sido contada. Y que existe otra gran víctima del Palacio de Justicia tomado por el M-19 que se llama la verdad. Y la verdad, después de tanto tiempo, aún no hay ni verdad judicial, ni verdad política, ni verdad histórica. Solo tenemos y sabemos que la paz sacrificada es un caballero de valor extraordinario y conocido también como un excelente poeta, Eddie Muriel, y que muchos dicen, él cuando habla, el poeta Robinson, habla para gente ilustre que saben que él tiene y les dado decir patilla a la yuca y yuca al mango de azúcar. Igual que aquel hombre que podía convertir el agua en vino y el vino en agua. Por lo tanto, desde el azul cielo brotó sangre y fuego ese 6 de noviembre de 1985 en un caso extraordinario llamado la toma del Palacio de Justicia. Y por eso Ferreira, cuando habla y enseña, y de pronto sabiendo que en el arte de hablar en público no se puede retroceder, porque dijo Palacio de Nariño cuando era Palacio de Justicia, pero los ilustres saben que el pan es pan y el vino es vino, pero también habla para los no ilustres. De tal manera que 30 años después, 40 años después, tantos años después, desde 1985 hacia acá, todavía no hay verdad. Y grandes hombres como Yamid Amad todavía se preguntan qué hubiese sido si no hubiese existido la radio y si ella hubiera callado. Todavía se preguntan a alguien en que dice, Gabo me dijo que el presidente no dominaba la situación. Esto lo dijo Alfonso López Méndez, un hombre ex fiscal y ex procurador de la nación, y así también familias de las víctimas. Por lo tanto, nosotros podemos ver que también poetas chinos y poetas de la antigüedad y hombres que saben que hay una ruina en la banca estatal por tantos partidos políticos que desangran a la nación en esta época, porque todo mundo quiere entrar a la política. Pero ¿podrán esta gente resolver problemas cuando hay casos como el Palacio de Justicia, que todavía no se sabe qué? Pero que si usted lleva y puede fácilmente sacrificar la paz cuando usted al enemigo lo lleva a un campo de batalla, y en ese campo de batalla que es debido a muerte, tú llevas a tu enemigo a un campo de muerte, vivirás en cambio. Si dejas al enemigo en campo de vida, morirás. Esto significa sencillamente que debes usar variados métodos para confundir al enemigo y observar su respuesta. Si esto se hace correctamente, podrás saber qué situaciones significa vida y cuáles significan muerte. Este pensamiento lo han tenido muchos guerrilleros en la historia de la humanidad.
Y poetas, como por ejemplo el poeta Mudú, allá en el año 803 al 852, él pensó. Y por ese pensamiento se le llamó caballero de valor extraordinario. Sin embargo, cuando nosotros vemos en el Palacio de Justicia y vemos en una Colombia que para poder llegar a ser caballero primero debe ser delincuente, y para ser delincuente también debe ser caballero de cuello azul. Por lo tanto, el profesor Ferreira está capacitado para hablar a ilustres, a espirituales y a no ilustres, como hacía el que convertía el pan en vino y el vino en pan. Y él convierte la yuca en ñame y el ñame en aguacate. Por lo tanto, vemos cómo el mismo Mesías utilizó la naturaleza para enseñar. Y vemos que él utilizó una fuente, y esta fuente utilizada incluso incluía a la naturaleza en totalidad. Y todos los hombres la conocían, y todos los hombres hablaban de la naturaleza, pero Jesús, como ninguno, lo hizo para ilustrar lo que acabamos de afirmar. Basta que recordemos la semilla de mostaza, los peces, las tempestades, la higuera, los panes multiplicados, los cerdos echados y sacados de un demonio, las ovejas, los lirios y las aves del campo. Por lo tanto, sangre y candela brotaron desde el azul cielo e invadieron a cañonazos en la época de Belisario Betancur en 1985 el Palacio de Justicia. Y esos hombres en escena hoy pretenden la presidencia de la República. Por eso es que cuando existen los cambios estructurales en las naciones, los bandidos se convierten en honorables y los honorables en bandidos. Llega el momento en que es fácil que veamos que todos los presidentes de la República de Colombia y que toda la gente ilustre aparezca con un número en el pecho carcelario, en una cárcel extraditable. Como podemos ver que entonces entran los delincuentes antiguos a usar la silla presidencial. Eso se ve porque quien tiene el poder que da poder económico y el poder económico dar político hacen que el pan se convierta en yuca y la yuca se convierta en patilla, así como el Mesías convirtió el agua en vino y el vino en agua. Por lo tanto, si nosotros analizamos el Palacio de Justicia en época de Belisario Betancur, nosotros podemos ver que en esa noche conocida y en ese día tétrico solo se podría comparar con el 11 de noviembre y las Torres de Gemela en Nueva York, en Manhattan, que también ese 11 de septiembre del 2001, con el ataque a las Torres Gemelas, tendrían un parecido al Palacio de Nariño. Y el Palacio de Nariño también podría compararse con lo que ocurrió en Alemania en la noche de los cristales rotos en el año de 1938. Y ese Palacio de Justicia también se podría comparar cuando se derrumban todas las esperanzas y entonces se lucha por vivir un poquito en paz, pero pasan los años y se pierde la verdad, se enluta el país y la madre patria cae en una bancarrota estatal, y esa pesada cruz es a ese pueblo que la lleva nuevamente volver a restaurarla. Y por eso se habla de mucho cambio, y se hablan de muchas reformas tributarias, y se habla de esto y de lo otro, pero es para subsanar las heridas con pañitos tibios de todo lo que es la corrupta
vista política de una nación. Cuando nosotros vemos que el desenlace del Palacio de Justicia no pudo ser más dramático y desolador, y que 72 horas después la escena era como el infierno de Dante Alighieri. Habían 11 magistrados de las altas cortes asesinados y cerca de 100 cadáveres entre funcionarios judiciales, empleados, militares y guerrilleros, yacían en un palacio en ruina que había ardido durante 2 días. Lo que había sucedido era difícil de creer, como es difícil de creer que un barbón alzó un palo y se abrió un mar en 2 en épocas de Moisés. Pero para Dios nada es imposible. Nadie lo podía creer. Frente a los ojos de toda Colombia y del mundo sucedía, y sin embargo era difícil de creer. Frente a los ojos de Colombia y del mundo, a pocos metros del Palacio Presidencial y del Congreso, el Poder Judicial colombiano había sido masacrado y nuestra democracia había quedado herida para siempre y herida de muerte. Hoy en día los paladines del verbo y los paladines de los tribunales y los paladines diputados y políticos en general olvidan estos hechos y quieren también llegar a la silla presidencial, y se le echa tierra como el gato a las cosas que han sucedido en la historia, así como al Jesús histórico se le echó tierra y todavía discuten que si fue por culpa de Herodes o por culpa de Barrabás que fue asesinado el Hijo de Dios. Total, que de esta manera nosotros podemos entender que la política colombiana quedó al desnudo, y qué fácil que cuando alguien llega al poder los que estaban antes aparezcan como bandidos y los bandidos aparezcan como ilustres señores. Por eso es fácil de entender porque a un colombiano a veces le es difícil y no le es claro por quién votar, porque estamos en una madre patria que no sabe abortar a sus hijos, sino que los pare como son, porque es una gran madre, la gran madre colombiana, que moribunda con sus hijos todavía no encuentra las formas judiciales para vivir en paz, y que le echan las culpas a Chávez, a Maduro, cuando ellos mismos tienen sus grandes problemas de geopolítica y de desarrollo dentro de la política mundial, porque la geopolítica moderna no puede desprenderse de los problemas locales de la economía de un país, y por eso hablamos de una Colombia que está en ruina en banca estatal y se conoce como la ruina de la banca estatal colombiana. De esto hablaré un poco más adelante, pero por ahora no le diga al profesor Robin que no puede decir y que tiene que echarse atrás cuando por algún motivo dice el Palacio de Nariño. Todos pelean el Palacio de Nariño y el Palacio de Justicia quedó totalmente destruido. Época de Belisario Betancourt. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que dentro del Palacio de Justicia habían guerrilleros, tenían sus propios nombres, pero también habían hombres como el presidente del Consejo de Estado en 1985, quien sobrevivió al holocausto, ese holocausto que es muy distinto al holocausto del nazista Adolfo Hitler, y que ese holocausto, y dentro de él había un hombre como Carlos Betancourt, quien era el presidente del Consejo de Estado, quien logró huir en medio de la llama. Y mucha gente se pregunta, pero nadie responde realmente a lo que ocurrió dentro del Palacio de Nariño, del Palacio de Justicia. Y por eso nosotros, cuando pensamos desde la distancia en la tragedia del Palacio de Justicia, nos lleva siempre
a la fecha del 17 de octubre de ese mismo año, que ese día fue por invitación de la Policía Nacional, quienes informaron al presidente de la Corte Suprema, quien era Alfonso Reyes Echandía, y a este hombre que se había descubierto, había un plan para tomar el palacio por el M-19. Pero sin embargo, muchas veces la policía informa y nadie le cree, hasta que el hecho es hecho, y por eso no nos podemos sorprender cuando un hombre convierte el pan en yuca, la yuca en patilla, como el profesor Robinson Ferreira, o Jesucristo convierte el agua en vino y el vino en pan, y este café lo convertiré, porque es luto. El luto de las almas que han padecido en una Colombia violenta y que todavía no encuentra el camino para hablar de paz y sentarse y lograr una paz de hermandad y vivir felices con todas las riquezas que Dios ha dado a través de la Santa Madre Naturaleza, oro, petróleo, que ya está escaso, que ya se han llevado mucho, pero todavía hay petróleo, oro, esmeralda, peces, aves, agua, etcétera, etcétera. Y por eso no era difícil que alguien sacara a los demonios de un cerdo y los echara a un abismo, porque era la forma como un ser superior domina la naturaleza. Y por eso el cielo lloró sangre, lloró pólvora y lloró fuego el día en que ardió el Palacio de Nariño por un grupo guerrillero llamado M-19. Así que si observamos de cerca los grandes temas y llegamos a un punto en que la filosofía y la teología nos enseñan qué hacer, pero que también muchos pensadores de la Rusia revolucionaria también hablaron del qué hacer, y que también se ocultan las verdades y las verdaderas intenciones de muchos grupos guerrilleros en Colombia, hasta que hacen algo y entonces salen a la luz pública y parten la historia de Colombia en pre, durante y post-uribista y pre, durante y post-petrista. De tal manera que la democracia continúa cabalgando con la ignorancia del pueblo colombiano y con los hombres ilustres que escuchan a Ferreira, que saben que cuando dice Palacio de Nariño se está refiriendo al Palacio de Justicia, así que cuando dice yuca se puede estar refiriendo a una patilla. Por lo tanto, analizando este tema conocido como Palacio de Justicia, podemos analizar que las autoridades reconquistaron el palacio sin importar los cientos de personas que estaban allí, y que no solo al presidente de la República, sino a las autoridades militares y la policía, algunos personajes insignes, alborozados, escribieron que se habían salvado las instituciones y que esta era más importante que el centenar de personas que murieron en el incendio. Por lo tanto, llovió sangre y llovió fuego desde el cielo en la patria sufrida llamada Colombia.